Iniciamos entonces pues el foro. Nos acompaña la doctora Nora Elena Pardo, ella es directora encargada del Instituto de Posgrados y profesora de la Universidad Libre, quien será la moderadora de nuestro panel de discusión ampliada. Gracias por estar con nosotros, doctora Nora. También nos acompañan en el panel el doctor Carlos Emilio Alarcón, profesor de la Universidad Libre de Colombia y del Centro de Conciliación, el doctor Fabio Leonardo Serrano, procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación, y el doctor Juan Pablo Serrano, asesor experto en Dirección de Defensa Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y el doctor Roberto Cerrato, que pues nos iba a acompañar, pero pues se excusa en tiempo. Entonces damos inicio a nuestro panel. Gracias. Sean bienvenidos, así como lo tuvieron el mismo saludo en la mañana. Es reiterativo el saludo por parte del Instituto de Posgrados de la Universidad y por parte de todos los estamentos que conformamos esta, como yo la llamo, poderosa Universidad Libre. En el foro de discusión, lo que pretendemos en este momento es mostrar a partir de ese nuevo paradigma, ni siquiera nuevo, de determinar el tema de la conciliación prejudicial, su alcance, su ventaja, su desarrollo normativo y real dentro de las actividades que ustedes ejercen en su diario vivir profesional. Para ello, vamos a empezar con algunas preguntas que pretenden generar la discusión, no solamente con nuestros panelistas, sino también frente a lo que ustedes están planteando, frente a lo que ustedes han estudiado y a lo largo de todo el desarrollo del tema abordado. Entonces, iniciamos con una pregunta frente al tema de la conciliación y en particular con los organismos de control. ¿Considera que la conciliación se debe controlar o limitar para evitar el detrimento patrimonial? La conciliación como límite para el detrimento patrimonial del Estado. Entonces, le damos la palabra, doctor. Bueno, muy buenos días. Pues ante la pregunta, lo primero que hay que ver es que cuando hablamos de conciliación en materia administrativa, esto es cuando está involucrada una entidad pública como entidad demandada, siempre hay que tener que por medio está el patrimonio público, y al estar el patrimonio público necesariamente tiene que haber un control, ¿sí? El control que puede realizar la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía de acuerdo con sus competencias. No obstante lo anterior, considero que el control debe ser limitado, ¿sí? Y reconocer que la conciliación es un espacio de negociación libre, ¿sí? Un espacio de conciliación que, si bien debe cumplir ciertas pautas, no puede ser una camisa de fuerza el tema de la Contraloría o la Procuraduría o la misma Fiscalía. O sea, es cierto que es necesario que haya un control porque hay un patrimonio público. Ahora bien, ¿cómo uno podría evitar este tema o sea, cómo conciliar dos principios? Uno, la libertad de negociación de las partes dentro de la conciliación y la necesidad de que el Estado ejerza una vigilancia respecto a los recursos que se irán a conciliar o por lo menos a discutir en esta etapa de conciliación. Creemos que creo que es muy importante que, si bien se haga un control, las entidades de control estén muy claras en las bondades de la conciliación y los efectos bondadosos de ella, sobre todo en el manejo de ahorro del patrimonio público y descongestión judicial. Pero quiero que pensemos en materia de control. Se debe controlar al ordenador del gasto, se debe controlar a los comités de conciliación al momento de llevar una propuesta a la audiencia de conciliación, o por el contrario, debemos dejarles amplias facultades, y como ordenador del gasto y como comité de conciliación no deben tener un tope en materia de conciliación, o por el contrario, tienen plenas facultades para ello. Controlamos no solamente desde la óptica de Procuraduría y órganos de control, controlamos al comité de conciliación, o controlamos al ordenador del gasto en la decisión de ese tema de conciliar, o esperamos a que la Contraloría, a que la Procuraduría, cuando se haga la audiencia, sea la que empiece a controlar
esa decisión que se ha tomado previamente ante un trámite, ante un procedimiento administrativo surtido en la entidad? Yo creo que el Comité de Conciliación no se le podría controlar, digamos, fiscalmente, o sea, primero porque no realiza gestión fiscal, ¿sí? Realmente las decisiones que toma el Comité de Conciliación, ellos no tienen competencias de gestión fiscal. Pero lo que yo sí creo es, que debe haber es una libertad, y yo pienso que el mismo Comité de Conciliación ya es un control, ¿sí? Un control para el abogado que presenta la ficha de conciliación en el Comité de Conciliación, le está diciendo, mire, usted efectivamente está proponiendo una fórmula de conciliación que es acorde con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, por ejemplo, en materia de perjuicios, ¿sí? Yo pienso que eso ya es un control. Ahora, exigir un control previo, absoluto y riguroso en esa etapa de Comité de Conciliación, me parece que puede llegar a ser un poco perjudicial y puede llegar a, o sea, puede ser más grave de lo que hoy estamos viviendo, que los comités de conciliación, si bien hay de pronto un ánimo de conciliar y de presentar fórmulas de conciliación, se ven muchos muy limitados por el tema de las investigaciones. Y me parece a mí que el control ya puede ser un control, comité de conciliación al abogado que presenta la ficha del caso. Otro control, el tema en procuraduría, en la etapa prejudicial. Y el otro control, en caso de que haya conciliación, es el mismo juez administrativo cuando aprueba la conciliación. O sea, yo creo que más controles no es como la salida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra casa de estudios. Actualmente funjo como secretario académico del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de nuestra universidad sede principal. Y pues me apasiona mucho hablar de todos estos temas. Yo considero que la conciliación en general como tal no debe estar controlada. Los que tienen límites deben ser las personas en el ejercicio de sus cargos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La conciliación en Colombia per se fue establecida en la Constitución como una forma alternativa para solucionar conflictos y de hecho una manera de acceso a la justicia. Y el conciliador como tal es un conciliador en derecho, sobre todo en materia administrativa. Lo que pasa es que aquí en Colombia, cuando se implementó la conciliación a partir del fundamento constitucional, que seguramente ya lo mencionaron aquí, a partir del inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución, en la medida en que le da posibilidades a un particular de administrar justicia, pues ese particular actuando como juez, de pronto desde el punto de vista excepcional, pues tiene sus propios controles, si vamos a hablar del conciliador como tal, ¿verdad? Porque él no va a poder autorizar una conciliación si no cumple con unos requisitos. A mí me parece que lo que hay que revisar es la reglamentación precisamente que se hizo legalmente a la conciliación en materia administrativa, a partir del artículo 13 de la ley 1285, que es la que fundamenta la conciliación como requisito de procedibilidad para acudir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho con o sin indemnización y a la reparación directa o a la acción de controversias contractuales. Es allí donde la ley debe establecer unos criterios claros y precisos. ¿Cuáles serían esos criterios que debe tener en cuenta, por ejemplo, un conciliador para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? Porque en esa acción es donde más la conciliación en este momento se ha convertido en un simple instrumento, y como instrumento simplemente agotemos el requisito, pero lo que yo busco es demandar, diría el abogado litigante. Pero nadie tiene en su mente la posibilidad de decir, venga, conciliemos y hagamos las concesiones recíprocas de tal manera que el erario público incluso se vea favorecido. Entonces, en ese orden de ideas, pienso que los controles son inversamente proporcionales a la cultura de la conciliación en nuestro país. Entre más cultura de conciliación tengamos y tengamos claros los criterios, menos controles debe haber. Pero entre menos cultura de conciliación tengamos, claro que va a haber muchos más controles y de hecho los hay. Porque el acta de conciliación, una vez firmada por el conciliador, en este caso el señor procurador judicial delegado, y las partes que intervienen, ya se hagan los apoderados, facultados por el representante legal de la entidad y con el aval del comité de conciliación de la entidad, pues tiene que ser revisada finalmente por el juez administrativo, por el tribunal administrativo, por el Consejo de Estado, según sea el caso. Entonces ahí están los controles naturales. Entonces por eso digo que la conciliación no debería controlarse. Lo que pasa es que
en los modelos de conciliación que identificamos en el mundo, que son 3, pues nosotros, digo lamentablemente porque yo no estoy muy de acuerdo con ese modelo, le dimos cabida al modelo tradicional lineal de Harvard, y por eso los principios que orientan la conciliación son los principios de Harvard. Yo estoy más de acuerdo con el modelo transformador o con el modelo circular de Sarakov, que permite partir de las relaciones de las partes para llegar a un acuerdo, o viceversa, partir del acuerdo para mejorar las relaciones interpartes. En cambio, el modelo tradicional lineal de Harvard no lo permite, y de ahí los controles que existen actualmente. Y a eso agréguele que el constituyente tenía unos miedos, como los míos los tienen los funcionarios públicos, a conciliar, porque nos dio temor que al darle libertad al conciliador de conciliar y a las partes, ese temor, esa facultad se desborde y pueda de pronto poner en peligro el principio de Estado social de derecho, el principio de unidad y por supuesto el fundamento del poder político, ¿no? En este caso la soberanía del Estado. Yo creo que es hilar muy, muy delgado. Yo pienso que a la conciliación hay que darle mucho más libertad, por aquello el principio de la informalidad. Buenos días, estimados colegas. Bueno, pues yo pienso que lo primero que debemos hacer es el discernimiento entre la figura de la conciliación, puesto que tratándose de un mismo instituto no puede ser el mismo tratamiento cuando se trata de un asunto público que de un asunto privado. Ello de antemano impone una serie de restricciones que son, o controles que deben ser mayores en tratándose de las conciliaciones que recaen sobre asuntos públicos. El ejercicio de la autonomía de la voluntad no es pleno, no es tan absoluto y tan determinante como sí lo es en las negociaciones de carácter privado, donde la Agencia de Defensa, el doctor Serrano, bien lo planteaba, debería ser más libre, ¿sí? Lo que pasa es que el control debe revisarse desde dos fases, un autocontrol que sería una fase interna y un control externo que correspondería a esa segunda fase. En la fase interna de autocontrol parte de la sensibilidad con que desde el mismo reparto y asignación del asunto el abogado afronte el estudio del tema. Es decir, infortunadamente nuestra realidad institucional enseña que los esquemas de defensa jurídica en las entidades no son los más sólidos. Muchas veces por parte del director de la unidad, de la entidad o del ordenador del gasto se le resta importancia al trascendental papel que cumplen ustedes y se disminuye la capacidad de reacción de esos esquemas. Entonces ello obliga a que los estudios de los casos no se hagan con el rigor necesario para poder poner en marcha y perfeccionar esa fase de autocontrol. Ello a su vez se transmite en que los comités de conciliación, en un ejercicio, disculpen la expresión, de pupitrazo limpio, muchas veces dan por aprobado lo que el abogado con esas limitantes ha sugerido en su ficha técnica. De ahí que si esta primera fase de control no se cumple a cabalidad, pues sea el Ministerio Público quien, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley que nos creó al caso de los procuradores administrativos, me refiero a la ley 1367 de 2009, deba acudir con ese control externo, bien sea a través de la figura de la reconsideración, a la que ya se ha hecho suficiente alusión por parte del doctor Serrato y además que imposible alcanzarlo en tan magistral exposición, o bien sea a través de las observaciones que hace el Ministerio Público, el agente que concilia en este caso, para que sea el juez administrativo quien defina si le asiste o no razón a esas observaciones que deja el Ministerio Público. No perdamos de vista que en estos casos el papel del Ministerio Público es eminentemente objetivo, de resguardo de unos intereses colectivos, como son el orden jurídico, el patrimonio público y también las garantías y los derechos fundamentales de las partes. Lo que sí comparto con mis compañeros es el tema de si los controles como actualmente se encuentran diseñados vienen siendo un tanto excesivos y de pronto tornan algo pedregoso el camino de la conciliación y la prosperidad de la figura. En cuanto a lo que ya señalaba el doctor Iván Darío, se considera que siendo los mismos perfiles, el de los procuradores judiciales al de los funcionarios judiciales que están llamados a impartir su aprobación definitiva,
pues se cuestiona si es necesaria esa segunda fase, en especial cuando ello resta celeridad a la solución del litigio, porque ustedes bien lo saben que producto de la congestión judicial los acuerdos muchas veces tardan más tiempo en ser aprobados o improbados de lo que tardaría el ejercicio y definición en primera instancia de la acción judicial correspondiente. Entonces, en esta medida creo yo que de pronto esta fase de control judicial sí es un aspecto a evaluar y amerita una reflexión profunda para determinar su necesidad. Bueno, teniendo claro que la conciliación como tal conlleva unos controles propios dentro de la administración en el procedimiento administrativo, controles que se realizan también en la audiencia de conciliación y posteriormente, como lo han señalado nuestros panelistas, un control de tipo judicial ante el juez de lo contencioso administrativo. Aquí es importante entrar a revisar el tema de la eficacia de la conciliación. Si bien el CEPACA establece como requisito de procedibilidad la realización de la audiencia de conciliación, es importante entrar a mirar si esa realización de la audiencia de conciliación se torna ineficaz en razón a que la audiencia se constituye en un requisito más para poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, so pena de rechazo de demanda. ¿Cuál es la eficacia de la conciliación realmente dentro de lo contencioso administrativo? Si bien ya tiene todos los controles que acabamos de enumerar, eso conllevaría que uno pudiese pensar que la conciliación es realmente eficaz en lo contencioso. No obstante, estudios académicos demuestran todo lo contrario. Nosotros tenemos acá en la facultad tesis de maestría que han hecho el estudio de la conciliación, de las solicitudes de conciliación, de las audiencias de conciliación en los últimos 5 años, y los resultados no son los más satisfactorios, lo que implica una ineficacia de la institución de la conciliación prejudicial. Entonces, vamos con nuestros panelistas a revisar el tema de la eficacia de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en lo contencioso administrativo. ¿Es realmente necesaria la conciliación, a pesar de que para todos es claro, es casi un hecho notorio su ineficacia en el orden jurídico colombiano y en la posibilidad de evitar acudir a la jurisdicción? No obstante, se vuelve un requisito más que va a conllevar a que el juez lo revise como necesario para poder admitir una demanda. Entonces planteamos la ineficacia de la conciliación y qué hacer ante la ineficacia, porque el control existe, el funcionario, podríamos decir, está blindado a lo que puede suceder cuando señala que hay una posibilidad de conciliación o cuando llegan a una conciliación, pero no ocurre en el mundo jurídico real. Hablemos entonces de la ineficacia de la conciliación y qué hacer desde cada uno, desde los perfiles que manejan, para cambiar el tema de esa ineficacia. Bueno, pues yo pienso que habría que separar este tema, para responder la pregunta, es como importante separar la respuesta en 2 puntos. Primero, cómo fue creada la conciliación, ¿sí? La conciliación a nivel nacional tiene pues bondades como descongestionar, ¿sí? Acceso a la administración de justicia, y hoy en día podemos ver que genera ahorros, ¿sí? Si ustedes pudieron observar ahorita en la conferencia del doctor Gómez Lee, se pudo ver que si bien habla de un 11% de todos los procesos que se han traído para conciliación, los cuales se conciliaron, habla de que 1 billón de pesos, si interpreté bien la diapositiva, 1 billón de pesos se han ahorrado en la conciliación. ¿Por qué? Porque yo en la conciliación puedo conciliar sobre el 50, sobre el 60, sobre el 70, sobre el 80%. Entonces, si yo lo miro desde esa perspectiva, yo digo, oye, efectivamente, sí tiene unas bondades. Yo pienso que el problema no es como tal la conciliación, porque es que la conciliación en otros ordenamientos jurídicos ha funcionado, ¿sí? Hay ordenamientos jurídicos en Inglaterra, en Estados Unidos y en diferentes otros países donde se aplica la conciliación con unas matices diferentes, pero funciona. El tema acá es la forma de la que la estamos aplicando, ¿sí? Y eso es lo que hay que repensar en Colombia, ¿sí? Los comités de conciliación, los que hemos tenido la oportunidad de participar en comités de conciliación, ustedes tendrían que ver el temor muchas veces con los que ellos aceptan conciliar, ¿sí? Entonces llaman a la agencia y le piden el favor, acompáñenos. ¿Por qué? Porque les dan temor, ¿sí? Cuando estamos ante la Procuraduría, ¿sí? La misma Procuraduría también
pregunta, cuestiona, porque también siente el temor, ¿sí? Entonces, cuando no hay esa libertad para conciliar por parte de los funcionarios públicos, pues se comienza a haber problema con la conciliación. El otro punto, ¿cuál es? ¿Sí? O sea, es el tema de los abogados, ¿sí? Nosotros tenemos en Colombia unos abogados, y podríamos decir de una manera general, un cartel de abogados, ¿sí?, que está haciendo, que le dicen no concilia acá, esperemos a que haya fallo, además de que va a haber fallo con el 100%, vamos a cobrar intereses, vamos a cobrar todo, ¿sí? ¿Qué está pasando también acá? Abogados le están diciendo a las víctimas, yo le compro a usted los derechos litigiosos, no concilie, yo a usted le doy el 70% de lo que valen sus pretensiones y él se va por el 30% más los intereses que se va a demorar la entidad en pagar, ¿sí? Entonces tenemos eso, o sea, el problema no es la conciliación como tal, es un problema estructural de que si por ejemplo, si al abogado se le dijera, digo yo, esto lo podríamos meditar y repensar muchísimo, oiga, al abogado que lleve un proceso y que promueva la conciliación con su cliente se le dará un ingreso adicional, bueno, no sé, una motivación o algo así, pero es que como bien lo decía la doctora, se vuelve un requisito de procedibilidad. ¿Por qué? Por todas estas cuestiones, el temor de los funcionarios públicos, falta de flexibilidad en cuanto a la conciliación, ¿sí? Y pues el tema de los abogados, yo creo que pueda acudir la víctima a la conciliación, así sea, bueno, no sé si con abogado o no, pero sí sería muy importante que la víctima estuviera con su abogado, sí sería muy importante, porque decirle a la víctima que efectivamente su litigio va a durar mucho menos y que el pago puede ser más pronto de lo que sería en un proceso judicial, pues puede llegar a motivarla a ella estando ahí presente. Pero pues creo que el tema no es la conciliación, porque sí ha funcionado en otras partes, el tema es que hay que repensar en Colombia cómo se está manejando el tema. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo parto de la base de que hay que recordar que la conciliación no puede ser un instrumento, y yo sigo pensando eso. Desde luego que la conciliación tendrá unos límites, porque todo no es conciliable, y de hecho los doctrinantes lo han establecido. Hay unos límites porque en principio pues todo asunto desistible, todo asunto de carácter transigible puede ser objeto de conciliación, y cuando la persona tenga la disponibilidad del derecho que está en cuestión. Pero evidentemente yo pienso que la conciliación no se puede instrumentalizar. La conciliación debe ser un modo de mejorar la comunicación entre las personas en la sociedad. Y por eso es que hemos llegado y hemos desembocado donde estamos, ¿cierto? Porque fíjense ustedes que yo creo que aquí hay muchos colegas que nos graduamos sin que en el plan de estudios de la facultad donde estudiamos existiera una materia obligatoria que se llamara solución alternativa de conflictos. Son muy pocos los que empezaron a egresar ya aprobando la materia de resolución alternativa de conflictos como requisito de procedibilidad. Y ojalá que les hubieran ofertado el diplomado de conciliación a un precio bien barato. Y entonces los únicos que tienen derecho a ser conciliadores extrajudiciales en derecho en Colombia, únicamente los abogados. Porque el artículo 5 de la ley 640 dijo, para ser conciliador en Colombia son 4 requisitos obligatorios. Bueno, ciudadano en ejercicio, abogado en ejercicio, haber cursado y aprobado un diplomado de conciliación en una entidad avalada por la Dirección de Métodos Alternativos del Ministerio de Justicia y estar inscrito en un centro de conciliación. Entonces ahí no hay una equidad, porque si revisamos nosotros en la práctica hay unas excepciones, porque toda regla tiene su excepción. Entonces yo como estudiante de Derecho puedo conciliar sin ser abogado, falta que sea miembro activo de consultorio jurídico. El hecho de ser servidor público me acredita como conciliador sin haber hecho el diplomado de conciliación. El hecho de ser egresado sin haberme graduado, puedo hacer la judicatura en un centro de conciliación y puedo hacer conciliaciones. Y los notarios públicos como conciliadores, a ellos no se les exige nada más sino ser notario público. Me parece que el perfil del conciliador hay que modificarlo. Por eso es que la conciliación ha sido ineficaz, ¿sí? Por esa cultura con que se maneja. Entonces dejemos de instrumentalizarla para convertirla en un medio eficaz de comunicación interpartes. Hay un libro que escribió la doctora Rafaela Sayas Contreras en una tesis que hizo para su especialización en métodos alternativos de la Universidad de Cartagena, si no estoy mal,
que la tituló así, por ahí está el librito, es pequeñito, se llama, a modo de pregunta, ¿conciliaciones en clave comunicativa o conciliaciones en clave instrumental? Y en conclusión, la conciliación aquí es ineficaz porque la hemos visto como un mecanismo, como un instrumento nada más. Entonces hay que salvarlo. Por eso, inclusive adelantándome de pronto, yo no estoy de acuerdo por eso con el requisito de procedibilidad. Y no lo estoy porque la conciliación no puede ser un instrumento que hay que salvar para poder lograr mi objetivo. El objetivo mismo debería ser conciliar. Por eso la Procuraduría tenía ese eslogan, ¿no? Conciliar antes que demandar. Ahora, podrá ser eficaz en tratándose de la acción de reparación directa, pero yo sí pienso que está siendo totalmente ineficaz en tratándose de la acción de nulidad del establecimiento del derecho, porque allá la está entrando como requisito de posibilidad, además porque ese es un control de constitucionalidad también. Entonces, sin embargo, la ley 1285 la consideró como requisito de procedibilidad. No debería existir como requisito de procedibilidad, pero mientras no cambie la cultura, mientras sigamos formando abogados para el litigio y por el litigio y que vivan del litigio, si es que yo he visto abogados inclusive en materia de familia saliendo un poquito del área del administrativo, que van pensando en otra situación y todas las emociones y sentimientos de las partes la vuelven demanda ante un juez. Quién sabe aquí hasta dónde también eso sucede. ¿Y por qué? Porque nosotros somos proclives al conflicto, ¿no? Alguien me decía, es que me cansé de la señora, yo no quiero estar más conviviendo con ella. Y entonces yo le decía, ahí fue que le quedó grande convivir con otro. Entonces, que ahí me pega, pero pues es eso, ¿no es cierto? Que no somos capaces nosotros de interactuar, y a eso agrególe una cantidad de intereses oscuros y mezquinos, quién sabe si de corrupción, que no ha permitido que la conciliación extrajudicial en derecho en Colombia sea eficaz, y nos hemos encargado precisamente de establecer controles para que eso no suceda. Pero yo sí pienso que aquí tenemos que cambiar primeramente la cultura y dejar de ver la conciliación como un instrumento, sino que verlo es como una forma de comunicarnos y de mejorar la convivencia pacífica. Al fin y al cabo ese es un fin esencial del Estado que está en el artículo 2 de la Constitución. Muchas gracias. Bueno, pues yo muy respetuosamente me permito disentir de lo que la señora moderadora ha planteado en el sentido de la ineficacia de la conciliación administrativa, y ello porque no se puede medir eficacia sobre una regla de 100 sobre 100, ¿sí? No se puede pretender que la conciliación sea eficaz, por lo menos en el tema administrativo, solo cuando se concilie la totalidad de los casos. En las cifras que presentaba el señor delegado para la conciliación se hablaba de una eficacia del 12%, lo que aplicado en una suma que, si mal no recuerdo, es cercana al 1.000.000 de solicitudes de conciliación, en lo que lleva esta figura, estaría implicando que 120.000 casos han dejado de ser conocidos y resueltos por la jurisdicción. Son 120.000 personas, cuando menos, porque muchos de esos casos abarcan más de una persona, han sido satisfechas en los derechos que, desde luego, si fue aprobada la conciliación, es porque eran titulares de ellos. Entonces, en esos términos creo que no hay ineficacia de la conciliación. Sí hay mucho por mejorar, por supuesto que hay mucho por mejorar, pero las medidas para fortalecer esta institución, porque estoy de acuerdo con usted, doctor Casas, en que no es un instrumento, están llamadas a abordarse desde componentes de orden estructural, sí, pero también cultural. La perspectiva desde la cual se revise la conciliación debe implicar por lo menos el abandono de la indolencia de nosotros los profesionales del derecho, que desde el extremo convocante, cuando se apoderan intereses particulares, o muchas veces desde el extremo convocado, cuando se apoderan entidades públicas, es en lo único que coinciden en las audiencias de conciliación, en el me interesa poco, me afecta poco lo que aquí pase, porque en últimas a mí me pagan lo mismo o me pagan más si voy a juicio. Ese es un punto crucial que además debe estar acompañado del respaldo que se le ha pretendido dar a las entidades públicas en el trabajo coordinadamente realizado con la Agencia de Defensa Jurídica, en el sentido de decirles a los señores integrantes del Comité de Conciliación: no teman a conciliar. Entendemos y conocemos lo que aquí se ha planteado acerca de las acciones de orden
fiscal que muchas veces se derivan en unas auditorías y con unos ejercicios que desde mi punto de vista, hablo en lo personal, no comprometo lo institucional, quizás desbordan el objetivo real de las auditorías de fiscales y dan lugar a acciones de responsabilidad fiscal que claramente no son procedentes, pero bueno, eso ya como se ha planteado con antelación será objeto de unas necesidades diferentes. Pero lo importante es que el Comité de Conciliación, más que dejarle de temer a la respuesta de la Contraloría o a la eventual acción de repetición, que en todo caso no procede frente a decisiones de conciliar, porque es que la causa que se concilia es lo que realmente, o mejor, la fuente del asunto o del litigio que se concilia es lo que daría lugar a la repetición, no así la decisión de conciliar. Lo que se busca con ello es que el Comité de Conciliación más bien interiorice y se apropie de una necesidad de reducir el costo que apareja el ejercicio de la acción judicial, y no solo el costo de una condena, porque es que hay unos costos ocultos que tienen que ver con los costos financieros que implica la formación, la construcción de un esquema de respuesta judicial. Me refiero obviamente desde la persona que hace seguimiento a los procesos hasta quien alimenta los sistemas de información que piden las entidades de control y las entidades de acompañamiento como la Agencia de Defensa Jurídica, e inclusive los costos de la jurisdicción, porque es que cada día los problemas en la jurisdicción se traducen en términos de dinero, de recursos públicos, porque el equipo de jueces y magistrados de tribunales y todos sus equipos de trabajo no dan abasto con tanta carga litigiosa. De manera que es la invitación a que la construcción de país que queremos rehacer se haga desde esa perspectiva de que siempre va a ser más económico conciliar, y seguramente visto así, no solo porque le ahorra dinero al Estado, sino también porque le ahorra un desgaste innecesario al particular, pero visto así no vamos a combatir la ineficacia que, insisto, no existe, sino vamos a optimizar el mecanismo que se ha dado para poder precaver esos litigios judiciales y solucionar extrajudicialmente los conflictos. Bueno, muchas gracias, doctor. Revisemos ahora el tema en relación con, si bien es cierto, ya nuestros las personas que nos están acompañando en el panel han hablado de los controles. ¿Qué pasa cuando se han hecho todos los controles y en vía judicial el juez no aprueba el acuerdo conciliatorio? ¿Debe existir algún tipo de responsabilidad? Porque piensen en esto, hemos hecho todo un procedimiento de tipo administrativo, se ha llevado a cabo una diligencia de conciliación, se ha suscrito un acta de conciliación, este acuerdo conciliatorio, ha trabajado en ello un comité de conciliación y el juez inaprueba el acuerdo conciliatorio. Lo que hablaba el doctor, en cuestión de tiempo, de gastos procesales, economía procesal, al demandante le van a decir, ni siquiera al mes, a los 2 meses, año y medio después, señor, el acuerdo conciliatorio no fue aprobado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa dentro del mundo jurídico cuando nosotros como profesionales del derecho hemos hecho la tarea que consideramos es la adecuada y un juez de la República dice no está aprobado el acuerdo conciliatorio? Y pensemos en algo peor aún, posteriormente va a condenar a la entidad pública, el mismo juez que inaprobó el acuerdo. Pensemos que por casualidades de la vida, en un reparto, el proceso se ha conocido nuevamente por ese juez, que sería casi imposible, pero pensemos en ese caso hipotético. Si nosotros estamos revisando la conciliación como ese mecanismo alternativo de solución de conflictos, si se le está dando toda la posibilidad de su prosperidad, si en la ficha conciliatoria se ha optado porque la mejor opción es conciliar, pero si el juez piensa lo contrario, ¿no creen que todo el trabajo que ustedes han elaborado, todo lo que han hecho en un momento determinado, se queda como a un lado, porque el juez también tendrá unos parámetros dentro de su sana crítica para entrar a determinar que que el acuerdo conciliatorio realmente es en detrimento de una de las partes dentro de la futura controversia? ¿Es posible exigir responsabilidad al comité, al conciliador, a la Procuraduría o al mismo funcionario judicial
porque no estamos cumpliendo con los principios de celeridad, economía dentro del proceso, dentro de la actuación judicial. Una cosa es, piensen ustedes, acaba de salir una sentencia de unificación en el tema y cambia completamente la óptica del acuerdo conciliatorio. Pero otra es que el juez, a mutuo propio, considere que el acuerdo es nefasto y que posteriormente un funcionario judicial declare responsabilidad del Estado o declare la nulidad del acto administrativo o la nulidad del contrato y de todas maneras entre a condenar a la entidad pública, que era lo que no queríamos, o en el eventual evento no queríamos que fuese tan gravosa su condena. ¿Qué hacer frente al tema? Entonces, la pregunta va dirigida a lo siguiente: ¿es posible, si bien es cierto nuestro sistema jurídico actual no lo establece, pero podríamos considerar que alguien debe responder por ese tema? Porque ustedes como profesionales del derecho y en sus actuar como servidores públicos han hecho toda la tarea. La Procuraduría ha hecho toda su tarea, pero llega el funcionario judicial y el funcionario judicial dice no, deben existir unos parámetros para el funcionario judicial, ya no aparte, dejando aparte la agencia, dejando aparte la entidad demandada y dejando aparte la misma Procuraduría. Deben existir en el ordenamiento jurídico colombiano parámetros que fijen criterios claros al juez al momento de aprobar o inaprobar un acuerdo conciliatorio, y además que nos ayude en la tarea también que queremos realmente es descongestionar la justicia. Uno encuentra demandas autos en donde los jueces dicen inapruebo, pero es que inaprueba no 3 meses después, no 4 meses después, sino año y medio después. ¿Cuánto cuesta esa sentencia año y medio después para la entidad pública? Debe tener el juez, aquí ya no control, debe existir unos parámetros de control para el funcionario judicial al momento de inaprobar o aprobar los acuerdos conciliatorios. Yo creo que, hay parámetros, ¿sí? O sea, que no estén en una ley o en un decreto no quiere decir que no los haya. Pero, por ejemplo, un parámetro para una autoridad judicial, en este caso un juez administrativo, de aprobar o no un acuerdo conciliatorio que se ha surtido ante la Procuraduría, es simple y llanamente él puede revisar sentencias de unificación de jurisprudencia, ¿sí? Por ejemplo, entonces digamos, Fiscalía o rama judicial están siendo demandadas por un proceso de privación injusta de la libertad. Nosotros tenemos sentencia de unificación desde 2013 donde dice en qué supuestos hay que condenar. También tenemos sentencias de unificación de 2014 donde establecen cuánto es el monto de los perjuicios morales de acuerdo con el tiempo de la detención de la persona. Si Fiscalía, rama judicial y la Procuraduría se suscribe un acuerdo en el cual estamos respetando el precedente en cuándo se debe condenar o no por privación injusta de libertad, cuánto debe ser el monto, el mismo juez administrativo está en el deber de aprobarlo, y si no lo hace, tendría que explicar en el auto desaprobatorio de la conciliación por qué razón no aprueba ese acuerdo, y segundo, por qué se va a apartar de la jurisprudencia de su superior jerárquico, que será el Consejo de Estado. De acuerdo, doctor, pero dejemos a un lado el tema de las sentencias de unificación. El CEPACA, artículo 10, 102, 268, 270, ya tiene todo el procedimiento de sentencias de unificación. Y para nosotros es claro, dejemos a un lado el tema de sentencias de unificación y pensemos en la circunstancia en donde el juez inaprueba sin existir sentencia de unificación, porque tiene toda la razón, doctor. En el momento de existir sentencia de unificación sería la razón. No obstante, el juez se podrá separar del precedente si lo argumenta debidamente, pero por lo general el juez lo que hace es acoger el precedente y ya, no tiene mucha tarea para apartarse de ese precedente. Pero pensemos en cuestiones de responsabilidad del juez o de parámetros para el juez cuando no tenga sentencia de unificación. Cuando el juez decide, vea, no, el asunto no era conciliable como lo conciliaron ustedes, yo inapruebo la conciliación. Porque compartimos también su criterio. En sentencias de unificación tendrá toda la posibilidad jurídica y la pertinencia y legalidad para poderse separar de ese acuerdo conciliatorio. Pues digamos, digamos en los casos en que el juez desaprueba la conciliación sin que este acuerdo conciliatorio esté soportado en sentencias de unificación, yo pienso que el margen de hacerlo o no hacerlo es más amplio, ¿sí? Para el juez. Realmente lo veo complicado. Habría que mirar qué tipo de responsabilidad tendría si lo justificó o no lo justificó y qué tipo de responsabilidad puede llegar a haber.
pero yo creo que también es muy complicado, y conociendo los comités de conciliación, que un comité, o sea, es muy difícil que los comités de conciliación se atrevan a conciliar en casos donde no hay sentencia de unificación. Se lo digo por experiencia propia, ¿sí? Su respaldo al momento de decir vamos a mandar a este abogado con fórmula de conciliación es porque hay una sentencia de unificación, e inclusive, yo no sé si el doctor Serrano me pueda ayudar con esto, yo creo que la misma Procuraduría, no sé si no lo pensaría mucho más, no sé si lo haga o no, si es un caso donde no hay sentencia de unificación que esté respaldando. Sí, por ejemplo, no sé, es que se me ocurre un caso, no, daño moral, sí, sentencia de unificación, pero no sé, un régimen de responsabilidad donde el Consejo de Estado no haya hecho un pronunciamiento unánime, es un proceso que puede ser aún litigable por la entidad pública, entonces es mucho más complicado. Igual, cuando no hay sentencia de unificación, esto obligaría a la entidad pública que va a conciliar, así como al Ministerio Público, ser más estricto en el manejo de la prueba y ser más estricto en el manejo de la argumentación. Es complicado, pero no me aparto que pueda darse. Gracias, doctor. Sí, para pronto complementar lo que decía el doctor Serrano, en efecto hay eventos donde, a pesar de no existir sentencia de unificación de jurisprudencia y habiendo fallos recurrentes en esa misma materia, la entidad es temerosa de conciliar, ¿sí? Pero el problema, frente a la pregunta que tú planteas, es incluso a nivel de la regulación normativa. Si nosotros revisamos el único recurso que procede contra esa decisión improbatoria del acuerdo conciliatorio es el de reposición, que es un recurso que en la práctica sí carece de mucha eficacia. La única posibilidad de que allí en el trámite de aprobación judicial se surta un recurso de apelación, la tiene el Ministerio Público, y es para los casos opuestos, es decir, cuando se aprueba el acuerdo conciliatorio. De tal suerte que la regulación afecta mucho esa posibilidad, pero también el gusto de la jurisdicción por la conciliación. Nosotros que permanentemente estamos en el curso de las audiencias iniciales, ya lo decía el doctor Serrato, estando el juez forzado a proponer fórmulas conciliatorias, creo que, no sé si ustedes hayan tenido ese placer de ver del juez esa proactividad, yo no la he visto, pero seguramente algún día lo veremos y de nosotros dependerá que esto se haga. Por manera que la decisión en todo caso no puede ser caprichosa, y creo yo que cuando el motivo de la improbación son aspectos meramente formales, sí debe el juez acudir a sus poderes oficiosos para suplir las falencias, bien sean de orden probatorio o eminentemente formal, como el caso que planteaba alguien en la primera fase del foro, de que un tema de poder provocó una improbación de acuerdo. Desde mi punto de vista, eso no contribuye al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero cuando son asuntos de fondo sí queda sometido a los matices de cada caso y a la autonomía del juez, que no podemos desconocer el ejercicio la adopción de su decisión, lo que en todo caso sí sería aconsejable que se adoptara a la mayor brevedad posible. Resta apenas señalar que ese auto, por no hacer tránsito a cosa juzgada, habilita la oportunidad de que se vuelva a surtir el trámite conciliatorio, eso sí, con todo el desgaste que implica, no solo para las partes, también para la Procuraduría, pero que desde luego está abierta esa posibilidad. Pero es que yo agregaría que no hay que confundir los criterios que se deben de tener en cuenta para conciliar o no conciliar con las técnicas mismas que se deben de aplicar a la conciliación y con los controles. Cada uno debe ser independiente, pero todos trabajando hacia un mismo fin. Porque desde luego, si hubiera una sentencia de un juez administrativo en cualquier orden, siempre el funcionario que dio lugar a ese detrimento patrimonial siempre tendrá una responsabilidad fiscal, como es el caso de la acción de repetición. Lo que pasa es que la acción de repetición en Colombia es ineficaz y no ha funcionado, pero ahí también hay controles y eso es lo que no se ha revisado. Muchas gracias. Ya para terminar, nos gustaría, y qué pena haberla dejado de última, la doctora Ana Inés. Doctora. No, pero listo. Ay, gracias. Buenos días, tardes ya. Mi nombre es Ana Inés Uribe, yo soy abogada litigante de la Previsora y soy árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y de Medellín para Antioquia. Realmente yo vengo a hacer una reflexión
sobre el papel del abogado en la conciliación o en general en los métodos alternativos de solución de conflictos. Como bien lo decía el doctor, la imagen general que hay del abogado es que es el que va no a prever conflictos, sino más bien a hacer que haya esos conflictos. Por definición, abogado quiere decir el que sale en defensa, el llamado a hacer una defensa, uno es defensor como abogado. Ello implica que ya hay una acción, que ya hay un ataque contra alguien y uno sale a defenderlo. Pero el papel del abogado también es de mediador, también debe asesorar para prever conflictos. En la mayoría de las situaciones o circunstancias, cuando hay una conciliación, lo primero que hace el juez es sacar al abogado o no permitirle el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque él tiene el interés de que sí haya conflicto, porque así va a ganar más. Pero ese así va a ganar más es un albur, porque ¿en cuánto tiempo va a terminar el proceso? El proceso se puede demorar 10 años perfectamente. Por ejemplo, en el Consejo de Estado tienen un atraso de 10 años en sentencias. Entonces, lo que va a ganar ahora, sí, va a ganar unos intereses, en fin, pero realmente es un gana-gana. Hay que tener como no ser indolente con el cliente, porque el cliente pues quiere su plata ya y él prefiere un mal arreglo a un buen pleito. Entonces, en eso el llamado mío es hacer una reflexión al abogado de que analice un poquito esa posición. Pues sí, yo sé que cuando uno es litigante y depende de eso, pues es muy importante que sí, que haya proceso, que haya pleito, pero es mejor 1000 veces, como dice la radio, un mal arreglo y que un buen pleito, porque ahí se le va a eternizar y no es justo con el cliente. Entonces, en eso es simplemente mi intervención, es para hacer un llamado a los abogados a que concilien, a que asesoren, porque como decía la doctora, eso es cierto. A veces uno, el cliente, le dice una cosa y él entiende otra, y eso es muy cierto. A veces uno dice, en un interrogatorio le dicen tal cosa, pero la doctora me dijo que no dijera eso. Entonces uno, a veces hay clientes de clientes, pero sí uno tiene el deber de asesorarlos, el deber de asesorarlos para evitar eso. Es simplemente una reflexión a modificar un poquito ese criterio en que nos tienen encasillados en todas partes. Muchas gracias. Doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora. Yo quería referirme un poco a la pregunta que usted planteó sobre los efectos de la desaprobación por parte del juez de la conciliación, y retomo un poco las palabras del doctor que dice, una cosa son los requisitos y bueno, otro tema son los controles, y quería, digamos, particularizar el hecho de que si un juez procede a desaprobar el acuerdo conciliatorio, básicamente es por dos razones. Digamos, aparte de que no se hayan cumplido los requisitos como el contenido particular y económico, y que sea contrario a la ley y a la Constitución, es que sea lesivo al patrimonio público y que carezca de sustento probatorio. Básicamente esas serían, digamos, las dos razones. Si la conciliación, digamos, cumple con esas dos situaciones, que tenga sustento probatorio, porque además que ese ha sido uno de los aspectos muy controversiales de la conciliación, y es el tema probatorio, porque algunos dicen, pues si una conciliación, yo por qué tengo que llevar todo un paquete de pruebas para aprobar, estamos hablando de un acuerdo conciliatorio, y otros, digamos los más ortodoxos, dicen efectivamente sí, tiene que llevar todo digamos la batería de pruebas que tenga para poder sustentar sus pretensiones. Entonces aquí en materia de aprobaciones, que sea lesivo al patrimonio público y el tema de pruebas. Si eso no pasa, o sea, si eso, digamos, si no se cumplen esas condiciones, que no sea lesivo al patrimonio público y que tenga el sustento probatorio, y si pasa todos los otros controles del Comité de Conciliación, del Ministerio Público, y cuando llegue el juez y el juez lo advierte, obligatoriamente él debe declarar no aprobado ese acuerdo conciliatorio. Muchas gracias.
Bien, con esto damos por finalizado nuestro evento del día de hoy. Gracias a la moderadora y a los panelistas por su tiempo. Les recordamos que el certificado les llegará por correo electrónico